Bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto tener esta cuarta sesión de consejos sobre educación sexual infantil. A mí, me ha gustado mucho, me ha vuelto a encariñarme con el campo, con la experiencia, con el sentido de la educación sexual infantil y estoy muy agradecida con las personas que han compartido. Hoy nos toca disfrutar de dos personas que aprecio bastante, que son profesionales de mucha calidad, que tienen mucha experiencia con perfiles diferentes, formaciones diferentes, las dos educadoras sexuales y con otro gran respaldo de formación, que son Regina Novello e Ivonne Torres. Entonces, la verdad ya, ¿para qué les quito tiempo? Vamos a compartir. Bienvenidas. Muchas gracias. Acuérdense que en unos días vamos a poder subir estos videos a YouTube para que los puedan compartir con otras personas. Así que este es un regalo de posada, este cierre de hoy con estas dos invitadas. Regina, Muchísimas gracias. Ivonne, bienvenidas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pues nos presentamos, yo creo que empezamos por esa parte. Bueno, pues mucho gusto. La verdad, muy agradecida de poder estar aquí. Gema, gracias por esta oportunidad. Yo a Gema la conocí hace, ya digo, no digo, 2001, por ahí, 2001, 2002, cuando justo entro a estudiar para ser educadora sexual y educadora sexual infantil. Me llamo Regina Novello y mi origen es ser bióloga. Durante muchos años ejercí como bióloga y posteriormente, pues justo hablando la parte de biología, entró esta inquietud por poder irme hacia la parte de educación sexual. Y una vez que acabé la parte de educación sexual, me enamoré de la educación sexual infantil y me seguí hacia esa parte. Y posteriormente estudié para terapeuta breve. Y a lo largo de 21 años, pues lo que he hecho es impartir talleres desde los chiquitos de preescolar hasta los grandes de preparatoria, conferencias para padres de familia, capacitación a maestros, que es una parte esencial también el poder trabajar con ellos, y de pues aproximadamente 10 años para acá, la cuestión de poder dar consultas, terapia breve, en el aquí, en el ahora, padres que de alguna manera están buscando un consejo en la cuestión de la educación y pues podérselas brindar. No sé, Ivonne, si te quieras presentar. Sí, claro que sí, gracias, Regina. Bueno, yo soy licenciada en psicología y luego estudié una maestría en semiótica, que es como una cosa rara en el mundo, que es como desde donde se hace significado de las cosas, de la vida, ¿no? Después, bueno, por azares del destino, un poco por necesidad de la escuela donde trabajaba, también hace 18 años, que conocí a Gema en el diplomado de educación sexual, de educadora sexual. Y bueno, después la vida me llevó, he trabajado mucho con maestros toda mi vida, tengo más de 25 años como psicoterapeuta y trabajé mucho en capacitaciones en escuela, entonces eso me abrió como muchos campos en las escuelas. Y finalmente, hace 10 años, hice como el complemento de mi formación, que es ser psicoterapeuta de arte. Soy psicoterapeuta de arte, entonces lo que he hecho mucho para los temas de sexualidad es unir estas dos cosas, ¿no? La psicoterapia de arte con la sexualidad, y eso es un poco lo que, o sea, como el recorrido en este sentido. Y muchísimas gracias, Gema, por habernos invitado. La verdad es que Gema siempre como que cuando nos conocimos, tuvimos muy buena conexión desde siempre, y como que ella siempre me ha motivado como a regresar un poco a la educación sexual, o sea, como que es algo que hago, ¿no? Me retiro un poco y luego lo regreso a hacer, y bueno, pues la vida da muchas vueltas y la verdad es que me ha traído muchísimas
bendiciones y cosas muy interesantes y aprendizajes y retos, ¿no? Entonces me encanta que Gema me invite porque siempre como que voy y vengo, y bueno, y es ya como algo muy entrañable, ¿no? 18 años, pues ya es prácticamente una vida que seguramente muchos de aquí tienen esa edad. Exactamente. Sí, qué padre, qué padre. Oye, ¿y por qué? Sí, no, pues es que es parte de tu esencia y por eso no la puedes dejar, hay que recordarte. A ver, y hablando de esas bendiciones que nos da esta profesión o el ejercicio de esto tan lindo, ¿alguna que recuerdes, algo que sientas que te ha gustado, que te ha aportado? Pues yo creo que hay muchísimas anécdotas cuando uno se para frente a un salón y empieza a dar un taller, sobre todo con los niños más pequeños, con los de preescolar, acaba uno aprendiendo tantas cosas. El chiquito de preescolar verdaderamente te envuelve, te asombra con sus respuestas, te recuerda que la sexualidad infantil es totalmente diferente a la sexualidad del adulto. Y voy a platicar una anécdota que para mí ha sido una de las mejores, ¿no? Estaba yo justo con chiquitos de 5 años y tenía yo muñecos sexuados para poder trabajar la parte de la identidad de género, que supieran que, bueno, pues que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, la higiene adecuada, trabajar también la parte de la reproductividad, de que lo pudieran cargar, lo pudieran apapachar, etcétera. Y mis dos muñecos eran idénticos, idénticos, pero tenían un pañal que justo cubría los genitales. Y entonces empecé yo a preguntarles así a todos mis chiquitos súper emocionados de, oigan, ¿cómo podemos saber si alguien es niño o es niña? O bueno, ¿cómo puede saber el doctor en el momento en el que ve a ese bebé y lo recibe si es un niño o una niña? He recibido respuestas, bueno, divinas, pero hubo una que verdaderamente me enamoró y que nunca voy a olvidar la cara de esa chiquita en el momento en que me dio la explicación con toda la seguridad del mundo. Hubo desde, pues, si tiene aretes una niña, si no tiene aretes un niño, si nace con mameluco rosa es una niña, si nace con mameluco azul es un niño, y pues todas me caían así como muy en gracia. Ven en ultrasonido y en el ultrasonido si salen dos corazoncitos es una niña, si sale uno es un niño. Todo este pensamiento mágico que es maravilloso, pero de repente me dice, no, yo sé, nace un bebé y se esperan a que le crezca el pelo. Y si le crece largo, es una niña. Y si le crece corto, es un niño. No, bueno, son geniales. Esa capacidad que tienen de poderse entregar, de ser espontáneos, de, pues de decir francamente lo que piensan. Y bueno, pues ya después de esta parte ya fui desvistiendo al muñeco y en ese momento ya fue de, es que él tiene este pene y ella ¿qué tiene? Ella no tiene nada. No, ¿cómo que no tiene nada? No, ella no tiene nada, porque pues claro, los genitales femeninos mucho menos conocidos que los genitales masculinos. Fue una gran sorpresa pues el ver esta espontaneidad y este pensamiento de si le crece el pelo largo es una niña. Esa anécdota a mí me encanta. Oye, Sí. Regina, y ahí creo que también hay una gran enseñanza para, pues no sé, el público, ¿no? Este tema de que las niñas tienen vulva, ¿no? Y la importancia de decir, el niño tiene pene, la niña tiene vulva. Y dejar de decir, el niño tiene pene, la niña no tiene, ¿no? O sea, Claro. como que en tu anécdota hay una gran como enseñanza para todos nosotros, que nosotras la sabemos, pero que evidentemente probablemente no todo nuestro público. Y que aclaro algo, es vulva, no vagina, porque también pudieron haber dicho, no, y la niña tiene vagina, y la vagina finalmente no es más que una parte de lo que tiene la vulva, Y es ¿no? Es invisible. exacto. Entonces Y no la ven. Entonces ese es un tema también que es bien importante que las niñas sepan que sí tienen algo, uno, y que es visible y que se puede tocar y que se puede sentir, ¿no? Porque desde ahí empieza la historia de exacto. muchas cosas. Sí, ahí empiezan o muchas, pero es que ve qué padrísimo porque
O sea, este relato de Regina y la acotación de Ivonne, o sea, es una pequeña experiencia, es una actividad súper sencilla, pero te da la oportunidad de ayudar a integrar la identidad, te da la oportunidad de conocer el desarrollo cognitivo, te da la oportunidad de ver cómo pueden confiar en ti cuando están y hablar con confianza del tema cuando están en un ambiente seguro, protegido, agradable, que lo pueden crear en la escuela, en la casa, en la terapia, en cualquier lado, ¿no? Pues qué padre. Y bueno, dentro de estas experiencias, el ser educadoras sexuales, ¿les ha enseñado algo sobre ustedes? ¿Les ha agregado algo a su vida? Por supuesto. Por supuesto, creo que el ser educadora sexual a mí me hizo replantearme muchos temas, muchas actitudes. Creo que uno como educadora sexual, para poderse parar frente a un grupo, tiene que hacer mucho trabajo personal. ¿Qué de todo lo que yo voy a hablar está tocando una parte de mi vida? Yo no me puedo parar frente a un grupo sin haber resuelto conflictos personales, creencias personales, haber roto mitos y aprender a hablar brindando una educación sexual integral en donde tiene que ser con una base científica, en donde no puedo hablar desde una manera subjetiva, en donde yo no puedo llegar a permear a mis alumnos o a mis niños, ¿sí? De aquellas ideas con las que yo crecí y aquellos mitos. Entonces, primero ha sido el tener un trabajo personal muy grande en muchos temas, en muchos aspectos, y el aprender a escuchar, a ser empático, a ser cuidadoso con lo que dices, porque creo que si algo que he aprendido yo a lo largo de mis 21 años como educadora sexual es que nunca sabes a quién tienes sentado escuchándote. Y hablo papá, adolescente, niño, maestro, y en qué momento algo de lo que tú puedas decir pueda tocar su vida. Entonces, hay que saber acompañar más que llegar con una sentencia de lo que vas a decir, ¿no? Eso aprendí a lo largo de estos 21 años. Sí, qué bonito, ¿verdad? Saber que hay una responsabilidad grande ahí y que te empuja pues a echarle un ojo a tus cosas. Yo no sé, ahorita que comentaste, Regina, no sé qué tanto como educadora sexual tengas que, porque educadora sexual o educador sexual infantil, pues también es el papá, el medio de comunicación, el apapacho, el perrito, y este pues es formalmente ser educador sexual. Pero ¿ustedes creen que todo lo revisas y todo lo resuelves o más bien le echas ganas a todo y ahí vas? Exacto. Exacto, resolver los temas más difíciles para ti, los que más te tocan, los que dentro de un grupo puedes decir, híjole, no sé si voy a poder con esto porque me van a mover, ¿no? Claro, resuelto, creo que nunca lo tienes, ¿no? Sí, en proceso estamos, ¿no? Muy bien, sí, qué padre. ¿Y tú, Ivonne, te ha aportado algo? ¿Qué te ha gustado? Pues mira, Gracias. a mí bueno, primero cómo llegué un poco a la educación sexual, ¿no? Yo en aquella época era psicóloga de una escuela y me tocaba, ¿no? Como parte de lo que tenía que hacer era dar los cursos de educación sexual, ¿no? Entonces, en algún momento, pues me pidieron que si podía buscar algo para que tuviera una mayor formación y realmente fue, pues, así como llegué yo al diplomado. Y creo que una de las grandes cosas que sucedió conmigo y que la verdad es que ahora lo volteé a saber porque uno va estudiando en la vida cosas, pero nunca se da cuenta de cómo esas cosas determinan como la manera en la que vas a ver el mundo, como tu esquema. Yo les voy a hablar un poquito mucho de Piaget porque es como una cosa que he estudiado mucho y cómo eso va a moldear tu manera nueva de procesar
el mundo, ¿no? Y cuando yo estudié el diplomado, primero como de dónde venía, ¿no? Porque esto creo que es fundamental, ¿no? De hecho, ahorita que estaba oyendo a Regina decía, claro, esos son de mis consejos prácticos que tengo para el ratito, ¿no? Primero te tienes que cuestionar tú, ¿qué onda con tu sexualidad? ¿Qué onda con tu educación? ¿No? Yo vengo de una educación, digamos, en el aspecto del erotismo muy, muy tradicional y de la reproductividad y virgen hasta el matrimonio y no te puedes casar, etcétera, pero muy de vanguardia en la cuestión de género, ¿no? O sea, mi madre fue una mujer que trabajó toda su vida, ¿no? Y en ese sentido, creo que el diplomado para mí sumó muchísimo, ¿no? Sumó muchísimo porque además siento que con 20 años de adelanto, yo pude ver todas estas cosas que están pasando ahorita o pude reacomodar mis esquemas cognitivos de tal forma que esto que está pasando ahorita, toda esta parte del feminismo, toda esta parte de la apertura en la orientación sexual, todas esas cosas, los empecé a ver 20 años atrás, lo cual, ¿no? Ayuda muchísimo, ¿no? Porque sí creo que para la edad que tengo, ¿no? Siento que en ese sentido voy muy de vanguardia. Entonces, para mí la educación sexual, mucho lo que hizo fue eso, ¿no? Abrirme los horizontes, abrirme los paradigmas, cuestionarme cosas internamente es que nunca dejan de cuestionarte, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, de repente te sueltan una pregunta que así como de, ay, Dios mío, ¿cómo la contesto? Y el día que te deje de pasar eso, quiere decir que ya no la hiciste, ¿no? O sea, creo que es súper importante, ¿no? Entonces, a mí eso es un poco, a mí sí o sea, sí ahora, a 20 años, probablemente en el camino no me di cuenta, ¿no? Pero creo que ahora sí me doy cuenta muchísimo que eso me abrió para poder empezar a ver la vida mucho más cercana y ahora, pues todos mis consultantes, ¿no? Las chavas de 24, 25 años, las entiendo perfecto, ¿no? Con esta parte del feminismo, todas estas cuestiones, ¿no? Que no estoy segura que entendería también si no hubiera sido educadora sexual. Esta apertura y qué padre la aportación de la educación sexual a la inclusión, ¿no? A la diversidad, al mundo real, a ser más humanos y al avance. O sea, están diciendo cualquiera que fuera ingeniero en algo y dijera, pues estas mujeres piensan que les da un montón la educación sexual, pero es que es cierto. Entonces, a mí me gustaría invitar, por ejemplo, a las personas que están escuchando a esta parte que hemos tenido constantemente que revisar de nuestra historia, de nuestro presente, de nuestro cuerpo, de nuestro lenguaje sexual, de nuestras bromas sobre sexualidad, de nuestro juicio cuando salen las mujeres cantando llenas de rabia o llenas de dolor o estos nuevos mensajes sobre llora porque tu hombre te suicidas 3 veces más que la mujer y tiene que ver con tu gestión de emociones, todo eso. O sea, realmente estamos hablando de un desarrollo que te conecta con la sociedad y con necesidades bien importantes, ¿no? Bien bonitas. Y pues nuevamente un montón de responsabilidad, pero me gustaría invitar a quienes están escuchando retomando un poco las líneas de resiliencia, a decir, habla, empieza a hablar, porque tampoco es que todo lo tengamos que resolver ni en una terapia, ni en una formación, etcétera. Podemos empezar hablando del tema, y así podemos ir como poniendo curitas o un buen libro nos puede completar una parte o a lo mejor puedo darme cuenta que está bien, que esas ganas que tengo de parar un comentario en el salón o de decir algo en la casa o de pues buscar una forma de que todo el mundo lave trastes en la cocina o el tema de la vulva, etcétera, que está bien, que son buenos pasos y se pueden hacer y crea movimientos a largo plazo. Bueno, perdón, porque quiero escuchar, que las escuchen. A ver, ¿hay alguna experiencia? Seguro un montón,
¿no? Pero ¿hay alguna que recuerden en este camino de 20 años de alguna experiencia que les haya generado algún aprendizaje particularmente importante o no sé, algo que quieran compartirle, alguna experiencia? Sí, sí, hay una que de hecho es una anécdota que uso mucho en mis conferencias porque para mí queda muy claro lo que es una habilidad. Parte del programa que fui desarrollando en conjunto con otras personas, ¿no? Y que fue un programa en donde se abarcan los 4 componentes de la sexualidad, como aprendí a manejarlos en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, no en AMSAC, donde yo estudié, en donde se considera pues, los vínculos afectivos, el género, la reproductividad y el erotismo. Entonces, generando este programa, una de las áreas que más a mí en lo personal me importó es cómo prevenir el abuso sexual. O sea, sabemos que vivimos en un país en donde los índices de abuso sexual son altísimos, en donde la violencia, en especial hacia la mujer, hacia las niñas, es altísimo. No quiere decir que no haya abusos hacia los hombres, claro que sí los hay. Y para mí esa parte fue como muy importante, me llevó a profundizar en libros, a estudiar el desarrollo psicosexual, a estudiar desarrollo simplemente del menor, cómo hacerle, qué decirle, en qué momento, cómo crear una habilidad. Y finalmente, pues salió el programa, lo empezamos a emplear y siempre era como esta duda de, ¿estaré haciendo algo que valga la pena? Si está o sea, si está llegando el mensaje que yo quiero que llegue a estos niños, no está llegando, estoy creando una habilidad, no la estoy creando. A veces dices, no, bueno, 5:30 de la mañana, levántate el taller, a las 8 estás en la escuela, la desmañanada, la cargada de material, hasta que recibí una llamada. Y para mí esa llamada fue mágica porque me hizo ver que mi trabajo y el programa que habíamos creado funcionaba y funcionaba muy bien. La anécdota que yo he platicado muchas veces es una madre que me habla para agradecerme, me agarra así literal, llamada en el coche, no, sí, dime en qué te puedo ayudar, y me dice, Regina, te hablo para darte las gracias. Su hija había tomado talleres a lo largo de preescolar y primero, segundo y tercero de primaria y me dice, mi hija logró defenderse, logró evitar un abuso sexual. Y yo, ¿cómo una niña de 9 años pudo evitar un abuso sexual? Pues resulta que en su casa, ¿no? Un jardín grande, un jardinero que guardaba en una covachita, en un cuartito sus herramientas, le dice, la agarra de sorpresa, un jardinero cercano, conocido de la familia, la agarra de sorpresa después de 2 años de ser su amigo y le dice, ven, vamos a jugar un juego, guárdame el secreto, vamos a jugar a cambiarnos, a quitarnos la ropa. Y ella le dice, sí, déjame ir a la casa por más ropa, ahorita regreso. Y entonces la niña llega y le dice a su mamá, utilizando todas estas frases que se convirtieron en habilidades a lo largo de años, y le dice, mamá, tú eres mi adulto confiable, vine a decirte que el jardinero me pidió un juego que me hizo sentir no, siente sí, siento no mi cuerpo, tengo un adulto confiable, me pidió que guardara el secreto. ¿Por qué voy a guardar el secreto si es un juego, secreto bueno, secreto malo? Y le tuve que mentir y le dije que venía por más ropa. Mentiras que en cierto momento puedes decir porque te protegen. Todas esas habilidades de tengo un adulto confiable, puedo mentir, siente mi cuerpo no, hazle caso a ese siento no, etcétera, la ayudaron a protegerse. La niña nunca supo lo que le pudo haber pasado. Nunca llegó y dijo, ay mamá, el jardinero quiso abusar de mí. A lo mejor ni se enteró. Simplemente este despertar que habíamos generado a lo largo de los talleres, a lo largo de muchos años, le permitió decir, me voy con mi adulto confiable. Ese día para mí fue así como haber recibido un gran premio de la vida y saber que tantas horas de chamba, de trabajo, de estudiar y de todo habían tenido un fruto. Y de ahí mi entusiasmo
hacia seguir fortaleciendo las habilidades para la prevención del abuso y empezar a generar cuentos que ayuden a las habilidades para la prevención del abuso, se convirtió en mi tema. Fue un parteaguas para mí. Sí, sí, qué bonita retroalimentación, ¿no? Y sobre todo, pues, para la niña, la familia. Qué padre que la mamá se los pudo reconocer dentro del trabajo que también la familia hace. Muy bien, sí, que Y tiene aquí, mucho sentido. y aquí también este tema de los hábitos, ¿no? O sea, cómo la educación sexual es un hábito y si no lo repites, ¿no? Porque los papás creen que porque ya se lo dijeron una vez, ya los niños lo entendieron, ¿no? Que a veces pasa mucho. Y Sí, este tema de que sea cíclico y que sea el mismo código, yo les digo mucho eso a los papás. Como escuela ya tienen el mismo código, ¿no? Ya saben qué quiere decir secreto, qué quiere decir, ¿no? Esto que hablas, persona confiable, etcétera, ¿no? Entonces creo que el código empieza a ser un código común en una comunidad y entonces empezamos a cerrar, ¿no? Las puertas a este tipo de situaciones y es un hábito que se tiene que repetir año con año y recordarle a los papás año con año este tema con una cosa que va increciendo, ¿no? Y que creo que eso es lo que hizo esta magia, ¿no? Y qué maravilla. Exacto. Es que es una educación en espiral, ¿no? O sea, voy generando una educación sexual integral en espiral. Di un concepto de acuerdo al desarrollo psicosexual del niño. El año que entra tiene una mayor capacidad, entonces tomo lo anterior, subo y así me voy hasta que logramos generar una verdadera educación sexual integral, ¿no? O por lo menos lo más posible con los temas más posibles y irlos llevando poco a poco al cuestionamiento, que eso también es algo maravilloso. sí, y qué padre que puedas documentar con esta experiencia cómo al final del tiempo, después de esta repetición, de este proceso educativo que es paulatino, finalmente el conocimiento se traduce en una habilidad para la vida, se integra, ¿no? Y empodera. La educación sexual realmente empodera de manera saludable, si es buena, como en estos ejemplos que has estado compartiendo, Ivonne. Y tú, Ivonne, alguna experiencia. Aquí te manda a felicitar Regina por los materiales. Al rato le Gracias. vamos a dar le vamos a pedir que se los enseñe para que los conozcan. Ivonne, ¿tú alguna experiencia? Yo les voy a contar una de las primeras que este chavo debe de tener, era un cuarto de primaria, 9, 10 años. Este chavo debe de tener en este momento unos 30. Y y bueno, creo que es como una anécdota muy chistosa, pero además como muy importante en este tema de desde dónde preguntan los niños, ¿no? Estábamos en la clase y entonces de repente yo le estaba hablando de, ¿no? De las toallas femeninas, etcétera, etcétera, y entonces me dice, oye, Ivonne, ¿y no hay toallas femeninas con propulsión a chorro? Y yo así, o sea, o sea, así como que quedé, ¿qué me está preguntando este niño? O sea, no tengo ni idea desde dónde viene la pregunta, ¿no? Entonces yo, a ver, cuéntame por qué podrían estar con propulsión a chorro. Y entonces me dice, pues porque yo he visto que tienen alitas, ¿no? Y lo más moderno en aviones es la propulsión a chorro. Ajá. No, por favor. Entonces, bueno, a partir de esa, o sea, fue de esas como preguntas que dices, claro, ¿desde dónde están preguntando las cosas? ¿Desde qué esquema están preguntando las cosas, no? Entonces, creo que para mí, o sea, esa experiencia me enseñó que un poco te debes de amoldar a los esquemas de los niños, ¿no? Que debes de no partir de los propios, no partir de los que tú tienes como adulto, de tu experiencia, de lo que has vivido, sino siempre desde la lógica de los niños, ¿no? Piaget nos habla de estos esquemas y los esquemas es algo a partir de lo cual todo el tiempo estamos aprendiendo las cosas, ¿no? Entonces ponemos nuestros esquemas, lo que nosotros entendemos, ¿no? Y eso es lo que hizo este niño. Alitas, ¿no?
toalla femenina, modernidad, propulsión a chorro, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan, ¿no? Los niños, pues sí es importante siempre escuchar desde dónde están esas preguntas, ¿no? A lo largo del tiempo, esto se fue traduciendo mucho en que yo trabajo mucho con terapia de arte y la terapia de arte lo que hace es trabajar con metáforas. Entonces, lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo es muchas veces traigo yo un poco la metáfora que voy a trabajar con los niños, pero no totalmente desarrollada, sino simplemente la pongo sobre la mesa y a partir de lo que los niños me van dando, me van generando, van construyendo a partir de la metáfora, es que se han ido haciendo mis materiales y las actividades que voy haciendo, ¿no? Entonces, aquí lo que es bien importante es que la actividad para mí la va moldeando. O sea, yo tengo muy claro cuál es el concepto que les quiero dar, ¿no? Cómo se los quiero explicar, pero ellos lo van moldeando. Hace poquito ahora, porque además pues, evidentemente me invitaron a dar clases de educación sexual por Zoom, ¿no? Y entonces yo dije, no manches, a ver cómo me va a ir, va a ser súper difícil, ¿no? Afortunadamente es una escuela con la que trabajé todo el preescolar, ¿no? Y entonces ahorita estos niños están en primero, segundo y tercero. Ha sido lo máximo, ¿no? Y uno yo trabajo con ellos unas cosas que se llaman burbujas de protección cuando están en el jardín de niños y luego las convierto en un escudo, ¿no? Este del escudo yo no lo había, y o sea, todas estas estrategias se han ido armando mucho más a partir de lo que el niño me va dando, de lo que el niño va generando. Entonces yo traía esto del escudo y como usamos mucho metáforas en psicoterapia de arte, la manera en la que yo hago mis metáforas es, me pongo a investigar sobre cuáles son las partes de un escudo, ¿no? Entonces, bueno, a ver las partes del escudo, los animales a los lados, el lema en medio, las cosas que me dan seguridad, ¿no? El lugar seguro, ¿no? Toda esta parte. Entonces, bueno, pues yo dije, bueno, pues la voy a lanzar así. Y claro, los niños empezaron a decir, es que los dos animales es mi papá y mi mamá, o mi tía y mi abuela, ¿no? O sea, ellos solitos, o sea, o sea, a mí no se me había ocurrido, ¿no? Que esos animales fueran sus adultos confiables, ¿no? Los lemas que pusieron en tercero de primaria, yo decía, por favor, guárdalo y cuando seas adolescente lo lees, ¿no? Eres súper valioso, nunca te debes de traicionar a ti mismo, ¿no? O sea, cosas de verdad increíbles. Cuando yo planeé esta actividad, jamás, jamás me imaginé que fuera a tener ese impacto porque los que la construyeron fueron ellos. Entonces, mi gran experiencia es justamente el que las mejores actividades que he creado para mis talleres han sido a partir de lo que los niños generan. Y para eso uno tiene que tener una capacidad muy grande de flexibilidad, ¿no? Y como metacognición, ¿no? Como todo el tiempo estar reflexionando acerca de lo que los niños te están dando y ver las grandes ventajas que te dan. Entonces, para mí mi gran experiencia es justamente partir de la realidad, de los esquemas que los niños tienen y a partir de ello, pues trabajar todo lo demás, ¿no? Sí, ahí es donde se empieza a mezclar, a relacionar, a integrar tu modelo de aprendizaje, tu modelo de comprensión de la vida. Y aquí, por ejemplo, ¿cuánto peso le estás dando a que ellos construyan su propio aprendizaje, ¿no? En vez de sentir que tienes la necesidad de traer todos los conceptos, claro, los tienes que saber, los tienes que poder manejar, pero porque eso es lo que te da confianza para esta fluidez que les estás permitiendo. Y esas cosas tan bellas que se ven del ser humano cuando te comparten estas experiencias o hablan de esto de mi valor como persona y cuídate y protégete y no cambies y yo amo esto del ser humano y quiero aportar a la sociedad y por eso me quiero dedicar a tal profesión, que incluso aquel chico de la propulsión, pues igual y un día trabaja
en las nuevas toallas higiénicas que con una gotita de gel, mantienen una higiene 1000 veces mayor, ¿no? O sea, sí tiene que ver todas estas áreas de la ciencia con la salud, cada quien desde su mente. Muy bien. Que, ahorita que están platicando todo esto, vamos a ahorita, híjole, pues tenemos que ir a una tercer aportación que es de qué consejo les gustaría compartir con las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, pero también me gustaría preguntarles, ahorita que están compartiendo esos recuerdos, ¿qué sienten? Pues mucha emoción. Creo que, creo que es algo maravilloso el recordar esas partes en donde sabes que de alguna manera influiste en la vida de alguien, ¿no? O sea, el haber evitado este abuso, el de repente haber abierto, no sé, la visión sobre género en algún grupo, el que de repente pues te haya tocado cuestionamientos de si el hombre puede llorar o no puede llorar y los escuches, por ejemplo, discutir porque sí, porque no, va llenándote. O sea, lo que siento es una nostalgia muy grande de querer volver a estar frente a grupo y que no he podido estar en esta pandemia, ¿no? Frente a un grupo. Sí he dado talleres por Zoom de prevención de abuso y he dado de un taller madre y hija para poder hablar de los cambios en la pubertad y el uso de la toalla y todo. Y cada vez que lo doy, vuelvo a recordar esa sensación de satisfacción que te genera poder estar en un grupo, poder ser facilitador en un grupo, porque no es llegar a imponer tu conocimiento, es llegar a ser un facilitador para que ellos vayan construyendo su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es maravilloso. Me tocó también una anécdota, la platico rapidísimo, de un cuento que contaba yo en cuarto de primaria, en donde el personaje es Natalia Ortega, una niña que utiliza sus iniciales para poder decir que no. Entonces, es N de Natalia, O de Ortega, no, y se repite varias veces en el cuento. N de Natalia, O de Ortega, no. Y pasan los años, me encuentro unos chiquitos que los tuve en cuarto de primaria y ahora los veo en la universidad. Me los encuentro en una plaza comercial y de repente me ven, se me quedan viendo y me dicen, no sé cómo te llamas, pero me acuerdo perfecto del N de Natalia, O de Ortega, no, y lo empiezan a decir en el mismo tono que yo lo decía. Es eso lo que me genera, una nostalgia de volver a estar parada frente a un grupo. Sí. Sí, muchas emociones, ¿no? O sea, como esta parte de, pues esta anécdota que nos cuentas que es entrañable y maravillosa, Regina, de esta niña, ¿no? Y bueno, o el chiste, ¿no? O sea, esto de la propulsión a chorro es chistosísimo, ¿no? Pero creo que es como esta parte, ¿no? Tocarte, ¿no? Tocar y saber eh, que contribuiste, ¿no? Como esta parte de un agente de cambio. Creo que realmente los educadores sexuales somos agentes de cambio y creo que es una cascada que llegó desde, bueno, por lo menos a mi vida desde AMSAC, ¿no? Y que ahorita que lo pienso en cómo ha impactado mi vida personal, ¿no? La manera en la que eduqué a mi hijo, la manera en la que he compartido con mi pareja, ¿no? Y los cambios que mi perspectiva ha generado en él, o mis cosijas, ¿no? Que también he impactado de alguna manera, y no nada más a nivel de trabajo profesional, sino de manera personal, esta formación sí ha impactado mi vida totalmente, ¿no? Y creo que no sería mi vida igual si no hubiera sido educadora sexual. Sí, yo creo que la verdad sí aporta mucho y además aporta por el tema, aporta por el crecimiento,
porque es inherente al bienestar del ser humano, una sexualidad saludable. Y además aporta porque, por ejemplo, acá en el diplomado que vamos a empezar en enero, si todo sale bien, además hay un trabajo actitudinal dentro de la misma formación, que por supuesto tiene que continuar después, ¿no? Pero es esa invitación a explorar. Y además es justamente esa capacidad de revisar esa dimensión afectiva la que te genera un aprendizaje muy poderoso para la vida, ¿no? No nada más desde la parte cognitiva. Oigan, pues un consejo, perdón, que quieran compartir. Pues yo creo que para mí los consejos serían si vas a ser un educador sexual, si vas a educar a tus hijos, porque tampoco tienes que ser un educador sexual para poder educar a tus hijos, pero sí lo puedes hacer de una manera más formal, no tan informal. Creo que hay varios consejos que podemos tener. Uno ya lo dije, hay que trabajar, ¿no? Personalmente, los propios mitos, los propios miedos, ver qué me movió a mí, qué mensajes recibí yo. Hoy hablaba justo en la mañana con una chica en una consulta que me decía, pues es que a mí me dijeron que el amor dolía y que el amor era sufrimiento y que tenía que aguantarme y que si no duelen es que no es bueno. Y claro, ¿dónde está? Pues está en una relación conflictiva. Entonces, desde cómo romper todo eso que recibimos y poder cambiar estas actitudes, estos mitos, estas sentencias que de alguna manera tuvimos. Creo que algo también que tranquiliza muchísimo es conocer cuál es el desarrollo psicosexual que están teniendo tus hijos en este momento o en este caso tus alumnos. Yo no puedo brindar un mensaje sin saber cuál es el desarrollo psicosexual. ¿Qué sí le toca y qué no le toca saber? Claramente, para poder saber cómo lo voy a hacer. Y después, ¿no? En qué capacidad cognitiva tiene para poder entender lo que le voy a decir y a través de qué se lo voy a explicar. A través del juego, a través de un cuento, a través de una actuación, a través de tomar un muñeco sexuado, ¿no? O sea, el cómo lo voy a hacer también es una parte muy importante. Y por último, mi último consejo sería el no podemos dejar de trabajar una sexualidad integral. Tenemos que considerar los 4 componentes de la sexualidad, porque si yo trabajo la parte de la reproductividad y doy una información maravillosa sobre cómo se reproducen los bebés y etcétera, etcétera, pero no estoy hablando de la cuestión de género y de la equidad, o no estoy hablando de lo que es el erotismo y la capacidad que tenemos de tener sensaciones agradables en nuestro cuerpo, o no estoy hablando del vínculo afectivo, estoy dejando trunca esa educación sexual. Tiene que ser integral. No es nada más brindar información biológica. Pues yo ya era bióloga, ya la tenía, ¿no? Es también irme hacia los otros aspectos de la sexualidad. Sí, por supuesto. Ya no me dejó nada, Gemma. Ay, sí. Te faltan. ¿No? Bueno, a ver, yo había algunos que son muy, o sea, tienen mucho que ver con los que comentó Regina, esta parte de, creo que sí tiene que haber un cuestionamiento importante y ser consciente de tu propia sexualidad y cuestionártela, ¿no? Conocer claramente cuáles son tus límites, ser muy consciente de tus prejuicios, ¿no? Porque todos los tenemos y yo digo, los prejuicios nunca se quitan, ¿no? Se trabajan, se moldean, ¿no? Se van, ¿no? Adaptando a las nuevas generaciones, pero ahí están, y que es súper importante que seas consciente de que los tienes, porque si no, es cuando puedes cometer errores bastante fuertes, cuando no eres consciente de que los tienes, ¿no? Y también decir, en esto no puedo, ¿no? Ser sincero con uno mismo, honesto, ¿no? Esto no lo puedo trabajar porque no va, o sea, no puedo, ¿no? Entonces creo que ahí empieza, porque sí, o sea, así como
hermosas anécdotas que Regina está hablando y el impacto positivo que podemos llegar a tener, también hay un impacto negativo si no somos sinceros en lo que estamos proyectando y diciendo, ¿no? Esta parte de como, pues sí, como hacerle como que sí, pero en realidad no te lo van a creer, ¿no? O sea, eso es importantísimo. Actualizarte, ¿no? O sea, creo que es muy importante en este momento actualizarte, ver qué cosas nuevas hay todo el tiempo. O sea, bueno, actualmente es así, súper importante esa parte. Y bueno, un poco lo que yo les hablé, ¿no? De permitir que el niño lleve la pauta, ¿no? O sea, solo ir como ayudándole, ¿no? Entre las cosas que yo también tengo es ahí una filosofía pedagógica de preescolar que se llama Reggio Emilia, ¿no? Y es un poquito ir construyendo sobre lo que el niño dice, sobre esta lógica, ¿no? Que esa me acuerdo perfecto y la leo y la vuelvo a leer porque yo todavía tengo aquí mis libros de Gema y siempre que doy un taller los vuelvo a revisar y los vuelvo a revisar, ¿no? Y la pregunta, ¿no? ¿Desde dónde te la está haciendo el niño, ¿no? Entonces creo que para mí esas serían como muy, muy importantes, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Sí, hay que tener mucho cuidado porque construyes y destruyes, ¿no? Eso es un poder de la docencia, por eso es tan importante que sea tan consciente y fundamentada. Ay, muchas gracias. Vamos a pasar, Regina, no sé si quieras enseñarles así los nombres de tus cuentos, la imagen para que los conozcan y que puedan buscarlos, para que podamos pasar a unas preguntas y porque también nos gustaría que Ivonne nos ayudara a cerrar ahí algo que les quiere mostrar. Regina, Ok, ¿quieres padrísimo. enseñarles? Sí, enseño el primero, es una serie de 5 cuentos. El personaje es un dragón que se llama Ati, ¿sí? Ati, el dragón de las estrellas, y que es el cuento principal que platica su historia en donde es un dragón diferente, porque no lanza fuego igual que todos los dragones, él lanza estrellas y trata de hacer todo por ser igual a los demás. Y en el camino se da cuenta que puede ser como él es y puede ser feliz como es. Y de ahí este mismo personaje va a lo largo de 5 cuentos mostrándose vulnerable para poder ir mandando pues mensajes muy importantes a los niños de autocuidado, de autoestima, de prevención, de identificar el chantaje, el soborno, etcétera. Entonces, la serie es de Ati el dragón de las estrellas. Y entonces la idea es que empiecen con ese. Sí, porque tienen que conocer la historia principal para que de ahí se conozcan los demás. Ahora, finalmente puedes, ahora sí que es como las series, aunque entres en el capítulo 3, te imaginas qué pasó en el anterior, pero bueno, ahora si quieres que te diga cuál es mi preferido, Ati su caja de besos. ¿Por qué? Porque Ati aprende a decir no ante besos y caricias que no desee. Este derecho que se le da al niño, que tiene el niño, de decir no ante tener que saludar de beso. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y dónde los pueden conseguir? En Amazon, en cualquier librería de prestigio, y si alguien vive en Querétaro, nos ponemos de acuerdo, yo estoy en Querétaro y se los puedo entregar personalmente. Muy bien, excelente. Tenemos 2 preguntas que dice una, soy mamá de una niña de 3 y una de 7. ¿A qué edad se empieza con una plática de sexualidad? ¿Quieres contestarle, Iván? Ok, sí, pues yo lo que les digo siempre a los papás es, la sexualidad se empieza justamente desde esa edad, ¿no? Desde los 4 o 5 años, hablando con nuestros hijos acerca de
pues de todos estos temas, de sus aparatos reproductores, sobre sus genitales, sobre sus relaciones, sobre sus vínculos, sobre sus sensaciones, ¿no? Porque en realidad es cuando nuestros hijos están más cerca de nosotros, ¿no? Y cuando realmente somos importantes evolutivamente el adolescente, que es cuando empieza con los cambios, y que los papás muchas veces creen que ese es el momento en que hay que hablar de sexualidad, cuando tienen su primera menstruación o este tipo de situaciones, ¿no? Y es el momento. Pero ahí tus hijos no te van a escuchar ya porque el proceso evolutivo que les toca es renunciar a sus padres, ¿no? Eso es lo que les toca. Entonces no te van a escuchar. Entonces, el primer contacto con la sexualidad es desde el preescolar, 4 años, 5 años, justamente para que los niños vayan creciendo sabiendo que es con papá y con mamá es la persona con la que te podemos tener confianza y hablar sobre estos temas. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, si eres de la Ciudad de México o si no, pues los buscas por ahí en otro lado, ahí atrás de la catedral, aunque bueno, ahora que pasen las cosas, en la calle esa que venden un montón de cosas padres, hay unos muñecos sexuados con genitales a 60 pesos, padrísimo, con ropa para intercambiar, que ese pues es una forma de educar muy poderosa sobre el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, desde que juegas a cambiar, a cuidar, a poner talco, a vestir, a dónde se puede desvestir, etcétera. O sea, incluir el cuerpo humano completo puede ser una buena aportación, ¿no? A estas edades tan pequeñitos y pequeñitas. Muy bien. Y luego, hay otra pregunta que dice Mónica, muchas gracias por lo que comparten. De las niñas y los niños del 2020, ¿qué necesidades sobre sexualidad observan que antes no existían? Lo que está cambiando de la sexualidad infantil hoy, a diferencia de otras generaciones. Híjole, ahí sí creo que es muy importante mencionar que es el contenido de las cosas que están observando. Sí. Contenido de violencia, contenido de cuestiones de miedo y contenido sexual. Creo que uno de los retos más grandes que he tenido en los últimos años es el que los niños no se metan a ver pornografía y que no se pongan en contacto con extraños. Hoy la verdad es que muchos niños están aprendiendo sobre sexualidad justo en internet, justo metiéndose en pornografía, que ese es el otro libro del cual soy coautora, el de Un clic de distancia, y que habla justo de los efectos en el niño que observa pornografía. No es una crítica de la pornografía en la vida del adulto, eso ya es otro tema, eso ya es una decisión del adulto. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera saben lo que es una relación sexual y la pornografía llegó a ponerles imágenes a su cabeza? Entonces creo que hoy el reto más grande que por lo menos yo como educadora he tenido hacia los padres y hacia los niños es hacer conciencia de que sí genera un daño el que vean contenidos que no son adecuados. Y yo creo que también otro tema que creo que es importante es la parte de recuperar el acercamiento, ¿no? Creo que estos chiquitos están empezando a pensar que las relaciones se dan a través justo de la pantalla, ¿no? Ese es un tema que creo que sí les está haciendo mucha falta a los niños, ¿no? Y el otro es, este es un tema un poco como de recuperar el silencio, ¿no? O sea, creo que la pandemia lo que nos ha hecho es meternos como hacia adentro, pero muchas veces los niños, los adolescentes están más vertidos hacia las pantallas, ¿no? Como entretenme, entretenme, entretenme. Y creo que la pandemia genera una buena oportunidad para reflexionar y que los niños aprendan a que no todo el tiempo tienes que estar entretenido, ¿no? Claro. Que puedes tener tiempo de silencio para darte cuenta de qué pasa dentro de ti y qué necesitas. Y no solamente como el circo de afuera, que en muchos, digo, por lo menos los que vimos en la Ciudad de México, ¿no?
entre los traslados y demás, poco tiempo te queda para estar hacia adentro. Entonces creo que ahí se genera una oportunidad interesante también. Y completamente de acuerdo contigo, este tema de las redes sociales y todo este tema que además es muy fuerte, porque antes, ¿no? Limitábamos el uso de redes sociales y ahorita es lo único que tienen para poder vincularse, ¿no? Entonces es bien complicado. Sí, muchas gracias. Yo siento también, por supuesto, es la gran preocupación, el manejo de la sexualidad en Internet. Sin embargo, también siento que estos niños son más de derechos humanos, son más a favor de la justicia, son más conscientes de que las cosas deben de ser justas, de que las cosas deben de ser para todo mundo. Me parece que eso es algo bueno y siento que están creciendo en equidad también. Claro, hay poblaciones y poblaciones, ¿verdad? No podemos generalizar, pero siento también que tienen esas fortalezas. Y bueno, dice, en California los puedo conseguir, sí, ya dijimos que se metan a Amazon. Yo creo que en cualquier parte del mundo, métanse a Amazon, busquen educación sexual y ya hay cosas bastante lindas, ¿eh? Exacto. Y hay varias, y también en internet se pueden encontrar videos muy lindos. Por ejemplo, hay una página hay unos canales de YouTube, por ejemplo, el de Fundación Paz, que tiene materiales bastante lindos relacionados también con prevención de abuso, que son gratuitos, tienen videos, cosas así. Dice, en Argentina se consiguen, pues me imagino que a través de Amazon. Argentina, acuérdense que también Argentina tiene Programa Nacional de Educación Sexual, y si tú te buscas en la página del gobierno Educación Sexual integral, sí, me parece que se llama ahí, vienen algunos materiales, por ejemplo, a mí me gusta una serie que se llama Yo Argentina, sobre pubertad, y bueno, sí sería a través de Amazon, ¿no, Regina? En el caso de Sí, los tuyos. Uh-huh. sí. Cuesta un poquito más, pero bueno, pues de una vez pidan varios y ya tienen para todo el año. Dice que bueno, esa es la otra invitación, Ivonne, Regina, que empiecen a hacer materiales digitales para que tenga mayor posibilidad de que estén en todas partes. Dice, ¿cuál es el manejo sobre las personas trans? ¿En los niños? Pues vamos a tomarlo así, ajá. Pues creo que es en general acerca de la orientación sexual, ¿no? Como esta parte de, desde la salud sexual es, o sea, las personas, el amor es el amor, ¿no? Y da exactamente lo mismo con quien lo quieras compartir. Y bueno, pues toda esta parte también de la identidad, ¿no? Que es como Que un va por tema ahí. que también se aborda mucho. Y la aceptación a la diferencia, porque en estos momentos, pues ese es el tema, ¿no? Hablar sobre la aceptación en general, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, la línea son los derechos humanos, la inclusión, el respeto, el valor de la persona por encima de cualquier característica que tenga identidad, orientación, que eso corresponde pues a género, a diversidad de género, el valor de las personas y básicamente algo que se puede trabajar, por ejemplo, las mismas líneas que se trabajan para prevenir violencia entre pares, que es una de las grandes cosas que hay que prevenir en este tema, que tiene que ver con educación en derechos humanos, con educación en empatía, con límites adecuados, con inclusión, con inteligencia emocional, con empoderamiento del grupo, con capacidad de límites y denuncia, todo eso, pues también tiene que ver para esta y cualquier otra población. Sin embargo, también creo que es importante saber que cuando estamos en una situación que socialmente requiere de mucha más fortaleza que otras para afrontar la sociedad en la que estamos, pues hay que buscar apoyo profesional, porque eso me empodera como familia para lidiar con situaciones que sé que por el contexto social me van a costar trabajo, ¿no? Sería bueno. A ver, una para Regina. Dice, ¿sus libros son solo para niños pequeños o se recomienda alguno para niños de 11 o adolescentes?
Hay uno que se llama Ti guarda un secreto, que yo creo que está ideal para 10, 11, 12 años, en donde se habla de las estrategias del abusador y de las estrategias para poderse poner a salvo. No de una manera específica en el sentido de que el abuso como tal no aparece, pero sí se explica toda la situación de ir ganando confianza, aislar a la persona, utilizar el soborno, el chantaje, etcétera, lo cual le va a permitir muy bien al niño poderlo identificar. Y justo con ese pensamiento que ya tienen a los 10, 11, 12 años, lo va a poder identificar perfecto y ver qué estrategias tuvo el personaje en el cuento para ponerse a salvo. Romper el secreto, pedir ayuda, etcétera. Creo que ese es el más adecuado para él. Los otros pueden ser a cualquier edad. Ajá, les estoy poniendo en el chat el nombre de Vicenta Hernández porque Vicenta se ha dado a la tarea de hacer por ahí una lista de materiales para distintas edades y distintos temas que a lo mejor pueden ver y su página se llama algo así como talleres de sexualidad.com. Hay cosas muy bonitas ahora en los materiales, busquen, sí. No se limiten a su país. Esa es una súper gran diferencia de cuando sus papás tenían que educar. Ahora sí hay muchos recursos lindos, nada más sí hay que tener criterio para revisar el recurso antes de trabajarlo. Para ver si están de acuerdo con el contenido y si de veras es para su edad. Dice, para Ivonne, interesa información. Ah, sí, por supuesto. Creo que la librería, nos dice Xochitl, el armario abierto está haciendo envíos internacionales. Ayer adquirí los libros del Dragón de Ati. Sí. Ahorita les paso, mientras contestan, ahorita les paso la página. Es una librería especializada en sexualidad. Así que van a encontrar desde mi primer pañal hasta posiciones sexuales 2021, ¿no? Porque tiene que ver con sexualidad en ampliamente y además lo dirigen personas que saben de sexualidad. Eso es muy importante, así que les pueden orientar también. Si no, bueno, búsquenlo por favor así, el armario abierto, librería el armario abierto, y ahí pueden también solicitar. Dice, gracias, las mandan felicitar Gladys. Dice, sí se trabaja educación sexual integral, pero no se habla de prevención de abuso. Sí, y muchas familias están contra la educación sexual integral. ¿Ustedes tienen algún consejo general de, por ejemplo, de cómo lidiar como mamá o como papá con mi vecina, con mi pariente, con mi amigo que se opone a la educación sexual, cuando yo estoy consciente de que le perjudica esa falta de aprendizaje a mi hijo o a mi hija? ¿Tienen algún consejo? Pues te puedes ir desde el consejo hablando de la experiencia que ha habido a lo largo de muchos años y dando resultados, ¿no? Y poder decir, se han hecho estudios sobre qué pasa o qué cambia en los niños cuando reciben educación sexual integral y cuando no. ¿Y qué se ha visto? Aquellos que han recibido educación sexual integral han postergado el inicio de su vida sexual, han tenido un menor número de parejas y en el momento en que han iniciado esa vida sexual se han protegido. Y no nada más eso, van aprendiendo habilidades para la prevención, toda esta capacidad que hablabas tú, Gema, de poner un alto, pedir ayuda, comunicarse, desarrollar la empatía. O sea, aquí mi pregunta es, ¿qué papá no quiere que su hijo tenga una inteligencia emocional que va junto con pegado con la educación sexual y que puedas tener un hijo asertivo, un hijo que tenga la capacidad de poder decidir qué quiere en su vida y también en su vida sexual y poder decidir cómo hacerlo, en qué momento y hacerlo de una manera adecuada y con protección?
¿no? Lo otro es como tapar el sol con un dedo y decir, no le voy a hablar de que existe la relación sexual porque no vaya a ser que adelante su vida. No le voy a hablar de que existe los gays porque no vaya a ser que quiera tener una experiencia gay, cuando en realidad no sucede así. El conocimiento empodera. El conocimiento hace que actuemos de una manera mejor. Y aquí dice, me dio curiosidad saber a partir de qué edad podemos hablar de diversidad sexual con los niños. Desde siempre. El niño chiquito no lo va a entender como la relación sexual entre dos personas, sino simplemente como una manera diferente de amar. ¿Sí? Hay personas que se enamoran de alguien de su mismo género, hay personas que se enamoran de otra. Toda la otra cuestión erótico-sexual la ponemos, todo ese peso lo ponemos nosotros. Cuando tu hijo chiquito te está preguntando a los 5 años, oye mamá, ¿y por qué esa pareja se está dando un beso y son 2 hombres o 2 mujeres? Te está hablando de una manera diferente de poder amar, nada más. O sea, el amor es amor. Muy bien. Les estamos poniendo aquí, acaba de sacar UNICEF Argentina, esta guía, sobre todo para los que sean maestros o maestras o papás de más grandecitos, que se llama Guía Adolescentes Conectados. Es gratuita, está calientita, acaba de salir y yo creo que es para esto de poner el foco en prevenir estos riesgos, que a ver si ya les están diciendo que es el mayor riesgo, que está generando violencia, que daña el desarrollo, sí es su responsabilidad poner límites a estos contenidos, hablar de estos contenidos, prevenir estos contenidos, obviamente, y eso es mucho más empoderador que, por ejemplo, nuestro miedo a las diversas formas de diversidad, que eso es pues diversidad humana, ¿no? Dice, la mayoría de los muñecos son asexuados, no se les ve el sexo. Los juguetes sexuados se ven sus genitales, también hay en el armario abierto. Sí, eso lo comparte Susan Anaya. Sí, hay de tela y hay de plástico y hay de todo. Y también podemos poner unos rompecabezas y también podemos hacer unos panecillos en forma de cuerpo humano. Ni lo único importante en la vida, pero tampoco lo negamos, porque eso de ver el cuerpo humano hasta primero secundaria está difícil, ¿no? Está difícil por todos los años que se negó. ¿Quieren decir algo para terminar? Pues nada más el que es una gran labor, ¿no? Que hay que acompañar a nuestros niños y a nuestros adolescentes a que tengan una vida sexual más plena y saludable. Y cuando hablo vida sexual, no estoy hablando de relación sexual, estoy hablando de que tengan una sexualidad, ¿no? Lo corrijo, mucho más plena, a que logren tener esa salud sexual, ¿no? O sea, en la mente, en las emociones, en su cuerpo. Muy bien, muchas gracias. Ivonne, Pues ¿tú quieres decir algo? Pues es algo que inventé así con los niños, ¿no? Para que entiendan, es para preescolar, para que entiendan como los 4 olones, ¿no? Entonces son unos, yo les llamo, me estoy robando la palabra del budismo, que son los mudras, ¿no? Que son gestos que se realizan con las manos y los dedos durante la meditación. Y es una palabra que significa, mudra es gozo, ajá. Y yo lo uso más que para producir gozo, para producir aprendizaje. Entonces, les hablo de los mudras de de la educación sexual. Entonces, los hacemos y les encanta, ¿no? Y es una manera, creo que es la manera en la que muchos niños, ¿no? Así como tu NO, Natalia Ortiz, o no sé cómo se llamaba, ¿no? Yo creo que si algún día me ven ya en muchos años, y este es el de soy niña o niño y cómo lo expresamos, ajá. La manera en la que tengo para relacionarme, que es el corazón, ¿no?
mis 5 sentidos, ¿no? Que es ver, oler, probar, escuchar y tocar, y entonces jugamos a ver quién lo hace más rápido. Por ejemplo, ahora con las pantallas, ese ha sido un juego que les fascina, ¿no? Ajá, ajá. Y de reproductividad es lo que sentimos por los más pequeños y nuestros hermanos. Entonces son unos mudras, ¿no? Que les ayudan a los niños, porque evidentemente los niños pequeños, ¿no? Son mucho más kinestésicos que verbales, ¿no? Y evidentemente esto les va a hacer recordar, y si se los vas diciendo, y les encanta. Entonces son mis mudras de la educación sexual. Ah, está muy padre, sí está muy padre, porque ahora yo este ciclo todavía no llego a preescolar en línea, y sí, el concepto de sexualidad está muy bonito, expresado de esa manera. Entonces yo diría que a mí la educación sexual, pues la quiero, ¿no? Volviendo a estas expresiones. Sí. Yo, Gema, pues agradecerte muchísimo la plática, ¿no? O sea, generas y creo que eres pionera en México definitivamente de este tema, ¿no? Y sobre todo con niños, ¿no? Yo creo que o sea, muchos años que te conozco, pero eres pionera y como que siempre generas y la manera en la que construyes, ¿no? O sea, ahorita no saben ya un chorro de tips que ya me llevo, ¿no? Entonces, como esta parte de que, bueno, nos motivas muchísimo a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, ¿no? Y pues te agradezco muchísimo que nos hayas invitado. Y pues a todos, la verdad es que creo que la educación sexual es una manera de cambiarte y transformar, ¿no? Tu vida, tus vínculos, tus sensaciones, ¿no? Y creo que realmente es muy importante empezar desde chiquitos con esto. Estoy totalmente convencida. Así es. Muchas gracias por su compromiso, por su tiempo, por ofrecer su experiencia así, nada más para dar, para que tenga sentido. Un abrazote para estos días. Cuídense, cuídense todo mundo. Les están agradeciendo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Pronto haremos alguna otra serie. Claro que sí. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todas, todos.